Jeremías capítulo 18. Hay un ruidito que es de acá, bajen de ahí. Gloria a Dios. El primero creo que es de acá. Bueno. ¿Lo tenemos? Damos lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 1 en adelante. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse, no dejando de alabar al Señor, hermano. Gloria a Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Hoy quiero hablar lo que la Biblia enseña sobre el barro. Bendito el Señor. El barro como tal parece no valer nada cuando está en el piso. El barro no tiene ningún valor. Cuando está al lado del camino, simplemente hay un charco ahí de barro. Pero el barro, cuando es tomado por alguien que tiene la capacidad de trabajar con el barro, convierte el barro en algo muy importante. El barro puede servir para hacer muchas vasijas, tanto de honra como de deshonra. Y también para hacer grandes construcciones, edificios. Se hacen con el barro porque de ahí se fabrica el adobe. Y muchas construcciones antiguas han sido formadas por el adobe. Hasta ahora hay ruinas en el Perú que son totalmente de barro, como la ruina de Chanchán, allá de Chimbote, más abajo. Y esto significa que el barro, cuando está en manos del artesano, el barro construye. El barro es una bendición. Y más cuando se le aplican algunos aditivos, con mayor razón todavía, le da mayor fuerza, consistencia y durabilidad. Bendito el nombre del Señor. En este pasaje Dios compara al hombre con el barro. De hecho, cuando Dios creó al hombre, lo hizo del barro, del polvo de la tierra. Así que el barro es importante dependiendo en manos de quién está. Y de hecho, solamente los artesanos buscan el barro para fabricar o para hacer cosas grandes. Después nadie busca el barro. Todos huimos del barro más bien. Nos limpiamos la ropa, los zapatos cuando nos manchamos con el barro. Pero los artesanos, el alfarero, usa el barro.
y lo usa para hacer, como ya dije, cosas grandes y maravillosas. Ahora bien, según la Escritura, Dios compara al hombre con el barro y aún a su propio pueblo lo compara con el barro. Pero el barro tiene una propiedad muy especial, que en el caso, por ejemplo, del alfarero que está trabajando con el barro, si la vasija se quebrara o encontráramos un pedazo de barro o un pedazo de adobe tirado, con el agua se puede nuevamente ablandar y nuevamente usarlo para darle la forma que el artesano quiere. O sea, no importa si el barro o restos del barro o parte del barro a lo mejor queda inservible en algún lugar. Con el agua se ablanda otra vez. La Escritura nos revela que el agua siempre ha representado a la palabra de Dios. Por eso la Escritura dice que nosotros hemos sido nacidos del agua y del Espíritu. Bendito el nombre del Señor. El agua, para algunos creen que es el bautismo en agua, pero no. El agua es tipo de la palabra de Dios. Es el manantial que sale para vida eterna, como le dijo el Señor a la samaritana. El agua que yo te daré salta para vida eterna. Es una agua de la cual nunca más volverás a tener sed. Bendito el nombre del Señor. El que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y de hecho que el nacimiento espiritual no lo produce el bautismo en agua. Lo que produce el nuevo nacimiento es la palabra de Dios. Cuando la persona cree en la palabra de Dios, entonces es nacido de nuevo, porque ha creído en la palabra de Dios. Entonces, no se puede tomar ese texto del que el que no naciere del agua y del Espíritu, no se puede tomar como que está hablando del bautismo en agua. No, está hablando de la palabra, porque el bautismo en agua no te hace nacer de nuevo. La palabra de Dios sí. Entonces, hermanos, el agua ablanda al barro y nuevamente el artesano o el alfarero puede trabajar en él, porque el agua ablanda, como la palabra de Dios ablanda los corazones. No importa cuán duros estén esos corazones, producto del pecado, de la ignorancia de Dios, de la incredulidad, de una vida miserable. Endurecemos nuestro corazón, nos volvemos duros, insensibles, porque en eso radica la dureza del corazón. Nos volvemos insensibles, perdemos la ternura, la comprensión, el amor, perdemos el afecto, a llegar al punto de perder el afecto natural con el cual nacemos. Es parte de nuestra naturaleza humana, así como el afecto es parte de la naturaleza aún de los animales. Los animales tienen afecto, es un afecto natural, es decir, de la naturaleza. Nacemos así, con ese sentimiento, con ese afecto. Y por eso los mismos animales aman a sus amos, a sus dueños. Los aman. Ellos los defienden, se acurrucan, le mueven la cola si es un perro
y cualquier otro animal se le acerca porque hay un afecto mutuo. Los hombres muchas veces pierden el afecto natural, ese afecto que es humano, innato en nosotros como seres humanos, que nos desarrollamos con inteligencia, con sabiduría. Ese afecto lo perdemos y nos volvemos implacables, intemperantes, crueles, aborrecedores de Dios, aborrecedores de lo bueno. Nos convertimos en gente dura, con una dureza de corazón. Pero la palabra de Dios, que representa el agua, ablanda ese barro endurecido que somos nosotros. Esa agua lo ablanda. Usted nunca va a ver a un alfarero trabajar con el barro seco. Ellos utilizan agua, se mojan la mano. Ya el barro de por sí ya está húmedo, ya está en el punto apropiado para poder armar la vasija, hacer la vasija y que esté blando para darle la forma adecuada. No importa cuán duro estuvo ese barro, porque cuando el alfarero termina su trabajo y queda todavía la arcilla o el barro allí, ese barro se endurece, porque ya no está en las manos del alfarero. Solamente se ablanda cuando está en las manos del alfarero. Se ablanda cuando está en las manos del artesano. Fuera de él se endurece. Y por lo tanto, al día siguiente, cuando el alfarero nuevamente va a tomar el barro, que ahora está endurecido allí, le aplica un poco de agua y comienza otra vez a moldarlo, a ablandarlo, hasta que nuevamente el barro está en su punto para ser trabajado. Gracias al agua, nosotros gracias a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cada vez que venimos al culto, en diferentes circunstancias, porque no todos los días tenemos las mismas circunstancias y no todos los días para nosotros son días buenos. Hay días malos, hay días complicados, hay días de mucho estrés, hay días de molestia, como hay días de alegría, hay días donde todo es maravilloso. Pero como dice la palabra del Señor, cada día trae su propio afán. Cada día tiene sus propios problemas, sus propias dificultades. Entonces, a veces como que nos sentimos, ese día nos sentimos mal, nos sentimos un poco endurecidos, nos sentimos como que no estamos en las manos del alfarero y nos estamos endureciendo. Pero cuando venimos a la casa de Dios y la palabra de Dios comienza a trabajar en nuestros corazones, esa palabra que representa el agua nos ablanda y nos va ablandando y nos va poniendo en el punto que Dios quiere para trabajar con nosotros. A todos Dios comienza a trabajar. Yo me preguntaba cuando leía este pasaje, que lo tomé hoy en la tarde, y lo leía y me preguntaba, ¿por qué se quebró la vasija? Porque si analizamos, cuando se quebró la vasija, según hemos leído, el alfarero no utilizó otro barro para hacer una nueva vasija. Utilizó el mismo barro que se había quebrado. Por una cuestión de lógica, uno puede entender que si
ese barro con el cual estaba trabajando una vasija, la vasija se quebró, pues si vuelvo a trabajar con ese barro se va a volver a quebrar. Pero sin embargo, dice el verso 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y dice, y volvió y la hizo otra vasija, y acá viene lo interesante, según le pareció mejor hacerla. Y aquí está el punto. Era el mismo barro. Si intentaba hacer la misma vasija, posiblemente se le volvía a quebrar. Pero dice que la hizo según mejor le pareció hacerla. O sea, parece que hizo una vasija distinta ahora. ¿Y qué representa esto? Nosotros, Dios, cuando nos convertimos al Señor y cuando Dios nos escogió, porque Dios nos buscó, Dios trató con nuestras vidas para que nosotros le conozcamos a Él y fuésemos perdonados por Él. Lo único que el Señor esperaba era que aceptáramos lo que Él nos ofrecía, la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados. Era el único acto que Dios esperaba de nosotros, pero Él nos buscó y nos llamó para salvación. Ahora dependía de nosotros que aceptáramos. Muy bien, nosotros aceptamos. Y en ese momento, cuando el Señor vino a nosotros, Él no solamente nos salvó y nos perdonó, Él vino a nosotros con propósitos. Él vino a nosotros ya con una visión de lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y bajo esa óptica de Dios, bajo esa visión de Dios, ese objetivo que Dios ha trazado en nosotros, Dios comenzó a trabajar como el alfarero con el barro. Pero es posible que ese propósito, ese deseo de Dios no se pueda cumplir porque nos podemos quebrar. Porque para nosotros puede ser una tarea muy difícil, puede ser una prueba muy grande. La vida cristiana para todos no es igual. La gente tiene diferentes circunstancias, diferentes consecuencias de su vida pasada. Por ejemplo, hay quienes son huérfanos y se han criado en un orfanato, por poner un ejemplo. Ese muchacho no tiene la misma visualización de la vida que un muchacho que ha nacido y que vive con su papá y su mamá. Este muchacho nació huérfano, quedó huérfano, y su vida ha sido dura. Y así podemos poner otros ejemplos de vida donde claramente vamos a vislumbrar que no es lo mismo el pensamiento de un hombre o de una mujer que han tenido muchas vicisitudes en su vida, muchas dificultades muy fuertes, con otros que tal vez no la han tenido. Hay gente que ha vivido en la pobreza extrema y hay gente que han nacido, desde que nacieron fueron ricos. Circunstancias de forma de vida distintas. Pero a Dios no le interesa cómo hayamos venido al mundo, ni cuáles hayan sido nuestras consecuencias de vida, producto del pecado de nuestros padres o de nuestros propios pecados.
A Dios no le importa eso. Dios lo que quiere es hacer de ti una nueva naturaleza. Y establece entonces un objetivo principal en tu vida. Él traza un destino para ti, un futuro para ti y para mí. El problema es que a veces nosotros no resistimos, porque el proceso es fuerte. Ese trato de Dios con nosotros es fuerte. Es como el alfarero de repente quiso hacer en una parte de la vasija que estaba dando vuelta, de repente apretó un poquito más para hacerlo más fino, pero no resistió. Muchas veces Dios trabaja con nosotros como un alfarero, pero somos nosotros los que no resistimos. La parábola del sembrador, por ejemplo, nos clarifica cómo esta palabra de salvación cayó en diferentes lugares, en diferentes terrenos. Terrenos que representan la tierra, el barro. Y de hecho, las personas que aceptaron esta palabra estaban en diferentes condiciones en la tierra. Uno dice que parte de la semilla cayó junto al camino, quedó visible la semilla y las aves se la comieron. Otro cayó entre espinos y los espinos la ahogaron. Otro cayó entre pedregales y los pedregales no le dejaron echar raíces. Y otro cayó en buena tierra y dio fruto al 30 y al 60 y al 100%. ¿Qué significa esto? Todos tuvieron la misma oportunidad y todos tuvieron la misma semilla, la misma palabra, la misma bendición. Pero el corazón de todos no es igual. El corazón varía en base a los intereses propios, a nuestra manera de pensar, a lo que deseamos. Dice que los afanes de la vida ahogaron la palabra en algunos. Otros no duraron mucho porque no tenían raíz, eran muy superficiales en su fe. Otros fueron inquietados por otras personas y les hicieron apartarse. Pero Dios estaba trabajando como alfarero con ellos. Dios quería cosas bonitas con ellos. Pero ellos no resistieron. Sin embargo, Dios, como el alfarero, cuando se quiebra la vasija, no la abandona, porque era fácil para el alfarero. Se rompió, ya pues lo tiro a un lado, lo bota a la basura. No, el mismo barro lo volvió a ablandar otra vez y comenzó a armarlo de nuevo. Eso es lo que hace Dios. Nosotros nos podemos quebrar, sea porque no resistimos o porque entramos en una depresión, porque el enemigo engaña, o porque de un momento a otro todo cambió. También que estaban las cosas y de repente todo se derrumba. Por ejemplo, es bastante complicado cuando una persona se ha esforzado tanto para alcanzar una meta, tener un logro, y en lo mejor que ha logrado ese objetivo, algo ocurre que todo se viene abajo. Para algunas personas es difícil reponerse otra vez. Algunos se van al mundo, se dedican a tomar, dependiendo de cuál haya sido la situación caótica
que en ese momento atraviesa o se le ha presentado. La persona, por ejemplo, yo en Chimbote, cuando yo era niño, yo estudié en Chimbote unos años, mi papá tenía un amigo. No eran tan amigos, pero eran conocidos, y era amigo de otra persona más que era amigo de mi papá. Pero esta persona, que era un hombre de dinero, que tenía su empresa, se estaba echando al abandono. Y tomaba todos los días y lloraba porque él tenía un niño, su único hijo, que murió a los 5 años de edad. Era su adoración. De hecho que las personas que menciono eran inconversas, no eran cristianas. Tenían su religión, pero no conocían al Señor. Pero voy al tema de que la muerte de su hijo fue tan terrible que él no la pudo soportar y se quebró. Esa vasija se quebró. Y dentro de la vida cristiana hay hombres y mujeres que pueden atravesar la misma crisis, que pueden pasar por situaciones muy duras, que le es muy difícil recuperarse. Y es cuando se quiebran. Uno dice, pero ¿cómo se va a quebrar si tiene al Señor? Pero es que se quiebran. ¿Usted nunca se ha quebrado? ¿Usted nunca ha estado en una situación donde ha estado a punto de abandonar, y algunos han abandonado el camino del Señor? Lo que pasa es que se han reconciliado después. Pero en ese momento de la crisis se quebraron, se rompió la vasija, tu vida se rompió. Se vino abajo, en pedazos. Te enamoraste y alguien te engañó la persona y te hizo trizas el corazón. Te viene abajo. O pusiste un negocio y luego te estafaron o se incendió, ocurrió algo calamitoso y lo perdiste todo y entras en una crisis. Y algunos se quiebran y otros no. Y algunos dicen, ¿por qué Dios permitió tal cosa? Dios estaba trabajando contigo. Dios poco a poco te va afinando más, te quiso hacer una parte de tu vida un poquito más delgada para que tuviera mayor valor, mayor belleza, pero no soportaste, no aguantaste y te quebraste. Y cuando una vasija se quiebra, parece como que ya no se puede recuperar. Pero lo bueno de esto es que nosotros somos de barro. No es lo mismo ser de vidrio. Si se rompe algo de vidrio, ya. Pero el barro no. El barro se puede romper, se puede endurecer. Pero el agua nuevamente la hace blanda. Nosotros somos de barro. Y la palabra de Dios nos ablanda para que nuevamente el Señor haga una nueva vasija. Alabado sea el nombre del Señor. Dios sabe hasta dónde podemos resistir, por eso nadie es probado más de lo que puede resistir. Dios no te aprieta más, Dios sabe que puede resistir. Cuando uno está en una situación muy caótica en su vida, uno dice, no puedo más, ya no puedo más. Pero el Señor, que está en la rueca, con sus manos moldeando, te dice, voy a hacerte aquí
algo fino. Aguanta un poquito más, aguanta un poquito más. Pero tú dices, no aguanto más, no aguanto más. Pero el Señor dice un poquito más. Pero tú no aguantas más. Y no es que no puedas aguantar, sí puedes, porque ya lo dije y la Biblia lo dice. Nadie es probado más de lo que puede resistir. O sea, sí puedes resistir todo lo que tú estés pasando, te haya pasado o te pase en el futuro, lo podrás resistir. Porque Dios no aprieta más de lo que puedes resistir. Él sabe hasta dónde dar. Aguanta un poquito más y ya acabo. Pero te quiebras. Pierdes la fe. Te quiebras. Y algunos se enfrentan a Dios y dicen, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tuvo que venir a mí esta situación? Yo estaba feliz, yo estaba contento. ¿Por qué ha pasado esto? Pero el Señor dice, yo no he hecho otra cosa que querer amoldarte mejor, hacerte una vasija de mucho valor. Y tú podías resistir, tú podías pasar la prueba. Yo te estaba apretando, es verdad, y yo estaba haciendo la línea, yo quería hacer un dibujo allí. Y era cuestión de que tú aguantaras, pero te quebraste. Ahora, el Señor no nos deja ahí tirados. Él no nos deja ahí sufriendo, angustiado. Dios vuelve otra vez a llamarnos. Porque para poder hacer una nueva vasija necesita Dios nuestra voluntad otra vez. Necesita que vengamos otra vez a Dios, arrepentidos por nuestra forma de proceder que tuvimos. Por eso es que la Biblia dice, 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levanta. Dios vuelve otra vez, que es algo incomprensible para muchos, porque malinterpretan y dicen, entonces puedo estar fallando y fallando y fallando y otra vez y otra vez. No. Está hablando de aquellos que son de doble ánimo, que les falta la fe, que no han madurado, que son inconstantes y que lo intentan otra vez y otra vez Dios también lo intenta con ellos. Y dice, ya no haré la vasija que quería hacer contigo, voy a hacer una nueva vasija según mi parecer. Ya sé que cuando yo te aprieto acá te rompes. Miren, hay personas, por ejemplo, que quieren ser bendecidas económicamente. Dice, ¿cómo me gustaría tener dinero? Uy, haría muchas cosas con dinero. Y claro, ellos visualizan el futuro y todo lo que ellos harían sería extraordinario. Pero sin embargo, Dios le ha mostrado muchas veces que cuando Dios lo ha bendecido, ha fracasado espiritualmente. Cada vez que Dios lo ha bendecido y ha prosperado la persona o ha ocupado un cargo importante en el trabajo, lo han ascendido o algo que le da prestancia,
se enorgullece o despilfarra, no tiene control y actúa de manera irresponsable. Entonces, esa vasija se quiebra. Y Dios dice, no puedo hacer la misma vasija porque no entiende, no sabe actuar cuando tiene algo. Por ejemplo, hay personas, y pasa hasta en la misma iglesia, hay personas a quienes se le da un cargo y se les suben los humos. Y creen que son los mandamases, los dueños, hombre o mujer, cualquiera, ¿no? Y lo he visto a través de los años, no solamente en la iglesia, en otras congregaciones igual. Gente que no se le puede dar una autoridad, porque no saben manejar la autoridad. Comienzan a golpear, a maltratar, a humillar. No tienen capacidad para actuar en forma de servicio. Entonces, esas personas se quiebran espiritualmente porque aunque estén en la iglesia, aunque no se hayan ido al mundo, aunque representan ser buenas personas, pero están quebrados espiritualmente porque Dios no se agrada de eso. Que esa autoridad los ha envanecido. Entonces, esa vasija está quebrada. Dios trata con esas personas hasta que esas personas un día lloran y se entregan al Señor. Señor, bueno, aquí estoy, perdóname, de repente un mensaje, una palabra les hace reflexionar. Cuando ellos reflexionan, entran en razón, como dice la historia del hijo pródigo, vuelve en sí. El Señor lo toma nuevamente. Y el Señor ahora le dice, ya ves, no puedo hacerte rico a ti no te puedo bendecir mucho porque te quiebras, te pierdes. Voy a hacer otra vasija. Te voy a bendecir, pero de otra manera. Voy a tratar con tu vida de una forma diferente. Y entonces empieza a hacer una nueva vasija. Cuando el Señor inició con nosotros, no todos han perseverado. Hay quienes le fallaron al Señor y algunos de ellos que le fallaron retomaron otra vez el camino con el tiempo y volvieron a la iglesia y otra vez el Señor a tratar con ellos. Son pocos los que han logrado permanecer desde que se convirtieron hasta el día de hoy en el camino del Señor. Pocos. A través de los años han habido muchos vaivenes, han habido muchas circunstancias y situaciones de los cuales el enemigo los ha alejado. Como quiera que sea, hermano, como quiera que sea la circunstancia, porque nosotros cuando juzgamos y analizamos los hechos, analizamos por qué, analizamos que fue un cobarde, que fue un incrédulo, que cómo es posible que dejara a su Señor y los condenamos, los juzgamos o los miramos con un poco de recelo. Pero Dios no mira de esa manera. Dios inmediatamente está pensando en hacer una nueva vasija, restaurar, hacer nueva la vasija. Así nos mira Dios, con ese corazón, con esa intención, porque Dios perdería su tiempo
Si se pone a pensar, pero ¿por qué lo hiciste? Pues hijo, no debiste, yo te dije que no lo hiciera. ¿Cuántas veces te hablé? ¿Cuántas veces te exhorté? Si Dios se va a poner en ese plan, pues todo está estancado. Dios dice, te caíste, ok, levántate. Arrepiéntete. Empieza las primeras obras. Reconoce y considera de dónde has caído y arrepiéntete. Dios lo manda al arrepentimiento a todo el mundo. Y entonces al volver nosotros al Señor arrepentidos, el Señor empieza y dice, muy bien, ahora ven acá, te voy a poner otra vez en la rueda, en la rueca. Otra vez, con el mismo barro, con ese barro quebrado, con ese barro que no resistió, con ese barro incrédulo. Nuevamente la mano del alfarero comienza a trabajar y ahora va a ser una vasija un poco más gruesa, va a ser algo diferente que pueda resistir. Pero los planes de Dios eran desde un principio muy distintos. Él quería algo más grande para ti. La Biblia dice que algunos se salvan así como por fuego. Es decir, Dios ha tratado tanto con ese creyente y ese creyente siempre ha hecho bien y después mal y nunca ha logrado sentar cabeza. Nunca ha logrado permanecer firme a pesar de todas las exhortaciones y las formas en que Dios ha trabajado con esa persona y todas las oportunidades que siempre le ha dado. Le ha mostrado su amor. Pero ese creyente no entiende. Entonces, es un creyente que está con pie y medio al infierno. Lo único que lo mantiene en un hilo es que viene al templo. Entonces, muchas veces Dios decide hasta llevárselo. Y Dios dice, ¿sabes qué? Te voy a llevar. Te voy a salvar así como por fuego. Vas a ser salvo, vas a gozar el reino celestial. Aunque no tendrás los galardones, pero vas a estar en el cielo. Así como por fuego. Su misericordia llega hasta ahí. Porque nunca te ve firme. Y algunos que han pecado, como aquel que habla la Escritura, que se acostaba con la mujer de su padre, es decir, con su madrastra, y del cual Pablo ordena expulsarlo de la iglesia. Entréguenlo a Satanás, le dice, es decir, expúlsenlo, se vaya al mundo, porque en ese entonces no habían denominaciones como hay ahora. Había una sola iglesia, que era la iglesia de Cristo. Era la única que había. Y luego estaban las iglesias judías y otras más, pero de la misma rama cristiana solamente había una. La otra era de la ley y otros más que eran de otras cosas. Por eso cuando dice expúlsenlo, entréguenlo a Satanás, allá afuera en el mundo, Satanás lo va a coger. Pero dice, para que sea salvo, así como por fuego. Es decir, cuando sea expulsado y ya no goce de la bendición de Dios directa en su vida a través de la iglesia, es posible que en el mundo el diablo quiera destruirlo.
Pero también es posible que esa persona en un estado de muerte, de enfermedad grave, de accidente, algo que tenga que ver con la muerte, es posible que esa persona pida perdón y se arrepienta y sea salvo, así como por fuego. Y Dios lo perdona. Y se va al cielo, pero no pudo Dios hacer la vasija de honra y de bendición que Él quería para sus propósitos. Dios quería de ese hombre hacer un instrumento de Dios, pero él no se dejó. Hizo lo malo. Se acostó con la mujer de su padre. Y esto hizo que luego Pablo tomara medidas. Por esa razón, mis hermanos, a veces hay circunstancias en la vida de los creyentes que los creyentes no entienden a qué se debe que pasan cosas. Es que las mismas pruebas que tú estás atravesando, las están atravesando todos los creyentes en todo el mundo. Solo que hay quienes se quiebran y los que no se quiebran. Yo siempre digo, ustedes se imaginan a los apóstoles quebrados. ¿Qué hubiera pasado si Pedro se quebraba? Ya como un hombre con el ministerio lleno del Espíritu Santo. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera abandonado el camino del Señor? O Juan, o cualquier otro apóstol, el mismo Pablo. Ellos tuvieron sus momentos duros, se quebraron en algún momento. Pedro negó al Señor, se quebró. Judas traicionó al maestro, se quebró y no pudo volver. Pedro pudo volver, porque Jesús le dijo: tú me negarás 3 veces, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y gracias a esa oración de Cristo, él pudo permanecer, porque aunque negó al Señor, luego lloró y se arrepintió. Y volvió otra vez. Pero se quebró, como se quebraron todos, porque todos salieron huyendo cuando prendieron a Jesús. Se quebraron todos. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, las cosas cambiaron. Entró una fuerza, un poder. Ese Pedro que negaba a Jesús delante de los judíos, ahora les decía a los judíos: ustedes crucificaron al justo. Ahora vi en él un valor, una autoridad. Y Dios, cuando Pedro se quebró, no lo dejó tirado. Él se presentó a las mujeres en la resurrección y le dijo: mujeres, díganle a los discípulos que los espero en Galilea. Y a Pedro, que quiero verlo ahí también. Hizo una nueva vasija, como mejor le pareció hacerla con Pedro, como con todos los demás, como contigo y conmigo. A lo largo de todos estos años, cuando en algún momento nos hemos querido quebrar o nos hemos quebrado, el Señor ha tomado el barro que somos nosotros y ha hecho una nueva vasija. ¡Gloria a Dios! No nos deja quebrados. Estaremos quebrados mientras que nosotros no regresemos al Señor. El enemigo procura que tú no regreses al Señor. Él dice: tú ya no sirves para nada. Tú eres un pecador, una pecadora.
Tú no eres digno ya. ¿Con qué moral, con qué cara vas a presentarte? Eres un hipócrita. Y entonces el enemigo te bombardea porque él sabe que si tú vienes al Señor otra vez, el Señor hará de ti una nueva vasija. Él lo sabe. Él hubiera querido tener esa oportunidad, no la tuvo. Satanás no la tuvo. Nosotros sí. Porque somos del barro. Nosotros fuimos hechos del barro. Sin Dios somos barro. Pero con Dios somos una vasija. Se convierte en cerámica. Se convierte en adobe. Y nos volvemos constructores en esta sociedad. Somos de bendición. Dejamos huella, dejamos herencia. Dejamos un legado, un testimonio. Israel era el pueblo de Dios en ese momento, en el tiempo de Jeremías. Israel estaba rebelde. Israel había perdido la fe. Se había entregado a la idolatría, se había entregado al pecado. Y Dios le dice a Jeremías: Jeremías, ve a casa del alfarero, quiero decirte algo allí. Quiero mostrarte algo. Ahí donde Jeremías llega al taller del alfarero y lo ve al alfarero haciendo una vasija, trabajando en la rueca y ahí dando vuelta aquella vasija de barro, y el alfarero con las manos moldeando. Cuando en eso él ve que se rompe la vasija y lo ve al alfarero otra vez tomar el mismo barro y otra vez hacer otra vasija. Entonces el Señor, Dios Todopoderoso, le dice a Jeremías: ¿has visto? ¿Acaso no podré yo hacer una nueva vasija con vosotros, oh casa de Israel? ¿Acaso creen ustedes que no tengo poder para hacerlo de nuevo? El enemigo cree haber destruido sus vidas. El enemigo canta victoria y dice: lo despedacé, lo destruí, destruí su hogar, destruí sus propósitos, destruí su honra, destruí todo, lo hice añicos, lo hice en 1000 pedazos. ¿Cómo para que se levante ahora? Pero Dios dice: yo puedo hacer una nueva vasija. De esos 1000 pedazos rotos los puedo volver a ablandar y los puedo hacer de nuevo. Cada vez que venga a mí lo haré de nuevo. Lo fortaleceré. Haré una vasija especial. Y si se rompe de nuevo, lo volveré a hacer. El diablo no podrá impedir que Dios haga nueva todas las cosas. Cada vez que hay un hombre que se arrepiente, una mujer que se arrepiente, Dios hace nueva todas las cosas. Él dice: ¿habrá algo imposible para mí? No hay nada imposible. Él lo hace nuevo. No importa lo que hayas perdido. No importa hasta dónde caíste, te levanta. Sobre una roca te pondrá en alto. Te honrará. Pero ¿cómo lo haré? ¿Cómo lograré? No eres tú, es Dios. Dios te honrará. Yo honro a los que me honran. Él te hará de nuevo. Y nuevamente estarás en la brecha.
Y la gente dirá, pero oye, pero ese no es el que estuvo todo desbaratado. Sí, el Señor lo ha vuelto a levantar. Es una nueva vasija. Y el diablo no lo puede impedir. El diablo está derrotado. No puede contra el amor de Dios, contra el poder de Dios. Él no puede vencer a Dios en ninguna de las áreas. Podrá creer que te ha destruido, podrá creer que ya tú no sirves para nada, pero Él sabe que Dios te volverá a hacer de nuevo. Te volverá otra vez y otra vez y otra vez, y te hará la vasija que Dios quiere, y serás un instrumento de Dios. Por eso, si algo no podemos perder, es la fe. Se puede perder lo material, se puede perder un brazo, una pierna, se puede perder el hogar, se puede perder la familia, se puede perder lo que quieras, pero mientras haya fe, hay esperanza de un nuevo comienzo, esperanza de una nueva vasija, esperanza de un nuevo propósito. A su nombre. ¡Gloria a Dios! Dele un fuerte aplauso al Señor. No importa cómo estés, si tú vienes a Cristo, te hará con el mismo barro que tú eres una nueva vasija. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Yo quiero orar por ti, porque solamente Dios y tú conocen la realidad de tu vida. Cuán destrozado puedes estar, cuán acabado, arruinado puedes estar espiritualmente. Todo lo que hayas perdido, la condición que ahora tienes no es la de antes. Pero si esta noche tú entiendes esta palabra y te acercas al Señor y le dices: Señor, haz de mí una nueva vasija. Perdóname, me arrepiento de mis pecados. Nuevamente el Señor tomará el barro que eres tú, te pondrá en la rueca y con sus hermosas manos comenzará a trabajar en tu vida para hacerte una nueva vasija. Y cuando termine de hacerla, serás una hermosa vasija, llena de honra, de prestigio, de bendición. ¿Quieres ser una nueva vasija? Si hay alguien esta noche que diga: pastor, ore por mí, levanta tu mano ahí donde estás, yo haré una oración por ti. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Dios, muchas manos. Ponte de pie, tú que has levantado tu mano. Una cosa sí te voy a decir. El Señor empieza a partir de esta noche. Desde este momento en que tú te has puesto de pie para pedir la oración y para demostrar también que estás arrepentido, arrepentida. A partir de este momento en que tú vienes al Señor con esa fe,
Él toma tu vida en sus manos para hacer una nueva vasija. Mientras tú le dices al Señor, perdóname, haz de mí como tú quieras, Señor. Haz la vasija que tú quieras con mi vida. Yo me someto a ti, como el barro está sometido al alfarero. Mientras tú se lo dices, yo oro por ti. Y todos los hermanos se ponen de pie, los que están sentados, y me ayudan a orar por todas estas vidas. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, tu palabra es entendible para todos nosotros. Tú has hablado a cada corazón, porque tú quieres, Señor, renovar, transformar y hacer nuevas todas las cosas en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que hoy se han puesto de pie. Extiende tu mano, Señor, como el gran alfarero que eres. Perdona todo pecado, perdona toda iniquidad. No tomes en cuenta ni la incredulidad, ni los pecados, ni las ofensas que cada uno haya cometido. Perdona y limpia de todo pecado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, Señor, tómalos en tus manos y empieza la labor que tú sabes hacer con nosotros. Con el mismo barro que parecía inservible, que parecía que no tenía forma de recuperarse. Con ese mismo barro empezarás a trabajar, Señor, y a hacer una nueva vasija, la cual será algo maravilloso cuando la acabes. Bendice a cada uno, Señor. Que tus manos maravillosas los formen conforme a ti te parezca, Señor, hacerla. Y si alguno estuviera enfermo, Señor, con alguna dolencia, con algún mal, por mi hermano Sánchez, que está delicado, por el hermano Balcázar, por nuestros demás hermanos que tienen alguna enfermedad, algún mal. Algunos no han podido venir, otros están aquí sufriendo enfermedades. Extiende tu mano, tócalos, Señor, ahí donde está el mal, ahí donde está la dolencia, sánalos totalmente, levántalos, Señor, en el nombre de Jesús. Opera en ellos la sanidad que necesitan, opera el milagro que necesitan, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos levantan sus manos y le dan gracias al Señor? Dígale: Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Esa misericordia tan grande que tienes con nosotros. Gracias, Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Hermano.